Continuamos por donde nos habíamos quedado del tema de centrales termosolares. Vamos a pasar a la tecnología de captadores Fresnel. Está basado en las lentes Fresnel, como ya vimos en los temas anteriores, donde aquí veis una foto real y un esquema de su funcionamiento. Desventajas: que tiene un peor funcionamiento óptico que los concentradores cilindro parabólicos. ¿Qué ventaja presenta? Pues que ahora es un receptor fijo. Se evitan, por ejemplo, las juntas de los CCP. Otra ventaja es que tiene un coste más bajo porque el ensamblado es mucho más simple. Tiene un uso más eficiente del terreno, son más compactos que los CCP. Tienen componentes más ligeros y con menos problemas con el viento. Y las plantas comerciales utilizan generación directa de vapor. El calentamiento desde abajo favorece la ebullición y es fácil de integrar en plantas de combustible fósil. Lo que no es tan bueno es que el medio de almacenamiento adicional en calor latente es necesario. Las tecnologías de captadores de disco. Bueno, pues también la hemos visto ya anteriormente, donde tenemos que un reflector, el reflector tiene forma de paraboide de revolución con seguimiento en dos ejes. Se utiliza el motor, se llama Stirling, en el foco. Como podéis ver ahí el foco, está el motor receptor. Son sistemas independientes de producción eléctrica. Tiene un tamaño del disco de entre 7 y 20 metros de diámetro. Son enormes. Podéis ver en el vídeo de la plataforma solar de Almería cómo aparece un hombre, o creo que va en una bici, montando una bici, junto a estos captadores de disco Stirling. Y veréis el tamaño tan grande que tiene frente a una persona. La potencia depende del tamaño de ese disco, de 7 a 50 kilovatios eléctricos. Estos son fotos de, por ejemplo, la de arriba en la plataforma solar de Almería. Y el motor Stirling es un motor de combustión externo en el que el fluido de trabajo sigue un ciclo cerrado. Tiene la ventaja de que permite trabajar a presiones y temperaturas elevadas, lo cual da lugar a una alta eficiencia. La temperatura del foco caliente puede estar entre 650 y 800 grados centígrados y está limitada por los materiales empleados. Y tiene rendimientos térmicos en torno al 30 y 40%. ¿Qué barreras impiden el despliegue o el desarrollo comercial? En primer lugar, que son muy caros. El disco Stirling, de estos motores Stirling, es muy caro. Por lo cual, hacen que sea difícil tener un plan de arranque comercial. Y además existe una falta de fabricantes de motores Stirling adecuados para las tecnologías solares. Es decir, que en la plataforma solar de Almería se están probando la viabilidad de estos motores Stirling. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener un almacenamiento térmico? Bueno, pues una central termosolar, estupendo todo, pero ¿qué pasa? Que solamente podría funcionar cuando hay radiación solar directa, por lo cual no es capaz de producir energía cuando lo demanda la red eléctrica, de tal manera que esta planta solar térmica pasaría a ser no gestionable, lo cual es un grave inconveniente. Sin embargo, el almacenamiento térmico hace que esta central termosolar sea gestionable, sea capaz de producir electricidad independientemente del recurso solar. Es capaz de amortiguar los transitorios, porque haya paso de nubes, haya mucha radiación difusa, extender el tiempo de producción, que se pueda producir electricidad por la noche, favorecer la producción eléctrica en condiciones nominales y además aumentar el rendimiento anual del bloque de potencia. Sin embargo, aumenta el sobredimensionado del campo solar. Añade un nuevo componente, que es el sistema de almacenamiento. Aumenta la inversión inicial de la planta termosolar. Aumenta la sobreproducción en verano y hace que la operación de la planta sea más compleja. Sin embargo, si queremos que una planta termosolar sea gestionable, es necesario un almacenamiento térmico. Es el futuro. Hay que combinarlo con y ya presente. Hay que combinarlo con un almacenamiento. Por ejemplo, aquí en esta gráfica se representa lo que sería la comparación entre una planta 1 y una planta 2, donde
En la primera, la planta 1, no hay ningún almacenamiento térmico y en la planta 2 hay 7,7 horas de almacenamiento térmico. En la planta 1 han tenido que utilizar turbinas de 100 megavatios eléctricos y en la segunda hay un ahorro porque son 50 megavatios eléctricos. El campo solar es idéntico, al final van a producir la misma electricidad, misma producción eléctrica y la diferencia, si podéis ver, es que con un almacenamiento de 7,7 horas, en este caso particular, tiene una producción más estable. Como veis, la producción eléctrica es la misma. Energy from SF. SF significa el campo solar, solar field. Esto se representa a la producción de electricidad de 100 megavatios eléctricos en la planta 1 frente a los 50 de la planta 2, donde tenemos una energía en almacenamiento en azul, el que hace que la producción sea más estable, como podéis comparar en las dos gráficas. ¿Y cómo funciona ese almacenamiento térmico? Pues durante el día, es lo que ya sabéis, incide radiación solar sobre nuestros captadores solares, nuestros receptores, calienta el fluido caloportador y partirá hacia el sistema de almacenamiento térmico y parte de ese fluido caloportador va a nuestro bloque de potencia que dependerá de la temperatura, presión, donde tenemos ahí la turbina y el rendimiento final. Y durante la noche lo que ocurre es la descarga del sistema de almacenamiento térmico que alimentará el bloque de potencia para producir o mantener la producción eléctrica durante la noche. El almacenamiento térmico, como ya adelantamos en el tema anterior, lo clasificábamos pues en calor sensible, en calor latente o en calor químico, calor de reacción termoquímico. Resumiendo, el calor sensible es aquel que se producía un cambio de temperatura en el medio de almacenamiento y el que podía ser líquido o sólido. Si era sólido, teníamos un almacenamiento indirecto, es decir, que el fluido caloportador es diferente al medio de almacenamiento. Mientras que si el líquido se utiliza material líquido, significa que es un almacenamiento directo, es decir, que el fluido caloportador es en sí el mismo medio de almacenamiento. En cuanto al calor latente, era aquel en el que tenía lugar un cambio de fase en el medio de almacenamiento, de tal manera que ese almacenamiento será indirecto, el fluido caloportador es diferente al medio de almacenamiento. Y en el calor de reacción, calor químico o termoquímico, es aquel en el que tenía lugar una reacción química en el medio de almacenamiento y que podía ser directo, donde el fluido caloportador es igual al medio de almacenamiento, o indirecto, donde ese fluido caloportador es diferente al medio de almacenamiento. Almacenamiento en calor sensible. Hemos dicho que existe un cambio de temperatura en el medio de almacenamiento y en el que podemos definir pues, ese calor como este producto, densidad, capacidad calorífica, volumen y diferencia de temperatura. Los requisitos del medio de almacenamiento, ya sean sólido o líquido, tienen que tener una alta capacidad térmica, soportar el rango de temperaturas de operación, una baja presión de vapor para los medios líquidos en el rango de temperaturas de operación y una alta conductividad térmica para medios sólidos. Tiene que ser un medio seguro que no sea ni contaminante ni explosivo. Recordar que en este caso puede ser, recordamos, sólido o líquido. Si son líquidos, tenemos aceite sintético, donde esa será su capacidad calorífica. Y en esos casos, el VP1 no se puede utilizar por su alta presión de vapor. El agua, con esa capacidad, ha de estar presurizada a 30 bares a temperatura de 230 grados y a 100 bares a temperatura de 311 grados. Y una sal solar con esa concentración en peso, el 60% de nitrato sódico y de nitrato potásico al 40% en peso y con esa capacidad calorífica. Es el medio utilizado actualmente en las plantas comerciales, las sales fundidas. Y sólidos tendríamos hormigón con esa capacidad, rocas y arena y residuos industriales vitrificados, como el cofalit y el plasmalit. El almacenamiento en sales fundidas son únicas comerciales que hay hoy en día. Como podéis ver aquí, esto sería una foto donde tenemos los dos tanques de almacenamiento. Más extendido las plantas comerciales, como hemos dicho, y son dos tanques, como veis en la foto, uno tanque frío y otro tanque caliente. Requiere un intercambiador de calor, por tanto. El almacenamiento es indirecto en centrales de cilindro parabólicos con aceite, que trabajan a 290 grados, 390 grados.
donde veis el intercambiador de calor, aceite-sal, más ese intercambiador de calor, el generador de vapor, aceite-agua. Puede ser estas opciones. Y el almacenamiento directo, cuando no es indirecto, sería el que se utiliza en las plantas de torre, que alcanzan temperatura entre 290 y 565 grados, y donde el intercambiador de calor tendremos el generador de vapor, sal, agua. Es decir, para el indirecto se suele utilizar en centrales cilindro parabólicas y para el directo se suele utilizar en plantas de torre. La ventaja es que son materiales muy conocidos, tiene una alta capacidad térmica de 2.800 kJ partido metros cúbicos Kelvin, tiene baja viscosidad y están en los tanques a presión atmosférica. Diámetros pues tan grandes como 36 metros y altura de 14 metros, como podéis ver en esta foto, son bastante grandes. ¿Qué desventaja tienen? Pues riesgo de solidificación a temperaturas inferiores a 240 grados, alto poder de corrosión, sobre todo a alta temperatura, y el límite de estabilidad térmica a 600 grados. Empiezan a ser caros y por tanto es necesario reducir los costes. Como alternativa, pues hoy en día se utilizan ya los tanques o están los tanques termoclínicos con relleno, como podéis ver en esta foto, donde el coste del sistema de almacenamiento se reduciría en un 33%, puesto que solamente necesitarías un solo tanque y no dos. Parte de la sal fundida se sustituye por un relleno sólido más barato. Ahora el almacenamiento en calor latente, en el que el medio de almacenamiento experimenta un cambio de fase sólido-líquido a temperatura constante, PCM, el material de cambio de fase, y donde el calor viene definido de esta forma. Más adecuado cuando el fluido caloportador cambia de fase, de tal manera que se produce una generación directa de vapor. Los requisitos del material de cambio de fase es que tenga una entalpía alta de cambio de fase. La temperatura de cambio de fase tiene que ser la adecuada, tiene que tener una alta conductividad térmica y una estabilidad frente a la fusión-solidificación. Los materiales de cambio de fase basados en sales inorgánicas presentan la ventaja de que tienen una entalpía alta de fusión, tienen una temperatura de fusión adecuada, pero tiene la desventaja de que tiene una baja conductividad térmica y una alta resistencia térmica. Aquí veis en la gráfica algunos ejemplos de sales inorgánicas, donde se representa su entalpía frente a las temperaturas. Estrategias para mejorar la conductividad, porque hemos dicho que la ventaja es que tienen una baja conductividad térmica y es necesaria, pues el uso de aleaciones metálicas como materiales de cambio de fase. En que también se realice, por otro lado, un encapsulado de esos materiales de cambio de fase, una preparación de composites con materiales conductores, utilización de superficie extendida de un material conductor. Esas son algunas de las estrategias que se utilizan. Y la desventaja es que el sistema de almacenamiento no es capaz de mantener una potencia constante durante la descarga. Y a día de hoy no hay una solución técnica y económicamente viable para este tipo de almacenamiento.